Muy buenas noches, hermanos que nos acompañan siempre en los martes a las 8 de la noche en esta transmisión. Hoy vamos a meditar y a profundizar un tema muy importante: ¿cómo podemos ver a Dios? Vamos a hacer que la palabra de Dios sea la que nos vaya diciendo cómo. Dejemos que la misma palabra nos vaya enseñando, nos vaya acompañando en este tema. ¿Cómo podemos ver a Dios? Y vamos a tomar un texto base del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 35 al 39. Ese es el texto base. Vamos a utilizar otros textos. Les invito a que ustedes también en sus casas, quienes puedan hacerlo, tengan su Sagrada Escritura a la mano o algún cuaderno y un lapicero donde anotar, para que las ideas se anoten. Es muy importante esto. Se trata de dejar que la palabra de Dios nos hable. Y entonces vamos a profundizar en este tema. ¿Cómo podemos ver a Dios? El tema es una pregunta. ¿Cómo podemos ver a Dios? Y vamos a iniciar leyendo el Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dice: ¿qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dice: vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista. 2 discípulos, ¿sí? 2 discípulos. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. El otro, el evangelista, no menciona su nombre, pero uno de ellos sí es Andrés. Entonces, cuando escucharon a Juan el Bautista señalar que aquel que iba pasando era el Cordero de Dios, ellos siguieron la indicación de Juan el Bautista, porque esa es la misión de Juan el Bautista: indicar a Jesús, señalarlo. Él es el precursor, y así lo hizo, cumpliendo su misión, cumpliendo su tarea que Dios le había encomendado: señalar al Mesías y preparar un pueblo bien dispuesto para recibir a su Señor. Entonces dice el Evangelio que los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Esta es la primera característica para poder ver. Para poder ver a Dios, tenemos que escucharlo primero. Así lo dice el Evangelio. Dice: los discípulos, al oírlo hablar, así siguieron a Jesús. Primera característica indicativa: oír a Jesús. ¿Cómo podemos empezar a ver a Dios? Oyendo a Jesús. ¿Sí? Es importante ese verbo, oír. En el Evangelio de San Juan, esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante este verbo, oír. Entonces, se empezaron a seguir a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, Jesús les pregunta: ¿qué buscan? Y entonces ellos respondieron. Fíjense la respuesta de los 2 discípulos, uno conocido por el nombre Andrés y el otro desconocido. Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Fíjense bien esto. Los discípulos le dicen Rabí, es decir, maestro. Preguntan por dónde vivía y Jesús les dice: vengan y vean. Aquí aparece un segundo verbo. Primero, los discípulos oyeron a su maestro Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Después Jesús se da cuenta y les pregunta: ¿qué buscan?
y le responde, maestro, fíjense bien cómo dice, rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Le pregunta. Y Jesús dice, vengan y vean. Segundo verbo, ver. Primero es saber escuchar. Y cuando sabemos escuchar a Dios, vamos a saber verlo. No puede haber una visión de Dios, no podemos ver a Dios si antes no nos hemos familiarizado con su palabra, si antes no escuchamos a Dios, dejamos que Él nos hable, que Él nos interpele, que Él nos confronte, que Él nos exprese cuánto nos ama. Debemos ser capaces de familiarizarnos con esa palabra y con esa voz de Dios. Es una voz que no solamente se escucha externamente, también es una voz que se escucha internamente en el corazón. Cuando coincide esas dos escuchas, la audición exterior con la respuesta de la audición interior, entonces se establece una relación de armonía entre lo que Dios me está diciendo y lo que yo voy sintiendo interiormente. Así debe ser un auténtico discípulo. Primero saber escuchar para saber ver a Dios. Para ver a Dios hay que saber escuchar primero. Vengan y vean. Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Fueron y vieron dónde vivía. Es decir, fíjense muy bien esta parte. La única forma en la que podemos ver a Dios es escuchándolo, en primer lugar, y permaneciendo con Él. Dice aquí, fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. Quedarse con Jesús es permanecer junto a Él. Permanecer escuchando su palabra, viendo su rostro, contemplando su mirada, sus ademanes, sus gestos, su actitud, todo lo que Jesús es. De modo que esa forma de ver a Jesús impactó a los discípulos y también nos impacta también a nosotros. Así va el caminito de la reflexión. Saber escuchar para poder saber ver. Y para poder ver a Dios tenemos que permanecer con Él. Ese ver a Jesús únicamente se logra escuchando a Jesús y permaneciendo con Él. Porque no basta escucharlo instantáneamente, una escucha puntual, no, sino es una escucha permanente, es permanecer con Jesús. ¿Cómo crece una amistad? ¿Cómo se va fortaleciendo una amistad? ¿Cómo se va haciendo intensa? A través de la convivencia. Una amistad que no llegue a convivir, a permanecer junto al amigo, a estar con él, a escuchar al amigo, es una amistad que no va a crecer, una amistad que se va a acabar. Entonces es importante entonces la permanencia con Jesús. Y esa permanencia es el criterio para poder después ver a Jesús. Vengan y vean, dice Jesús. Ellos vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. ¿Cómo podemos ver a Dios nosotros? Escuchando su palabra y permaneciendo junto a Él, permaneciendo con Él. Actualmente esa permanencia, ¿dónde se establece? En la iglesia. La iglesia es el espacio humano querido por Jesús nuestro Señor, por el cual nosotros permanecemos con Jesús. Por eso la iglesia tiene como misión principal siempre escuchar la palabra. Y la iglesia no solamente medita la palabra, la iglesia celebra la palabra, la iglesia vive la palabra. No solamente la medita, la celebra en la Santa Misa y la vive en la pastoral social y en toda la vida del cristiano, del católico. Entonces para nosotros la palabra es muy importante. Tenemos que aprender a familiarizarnos con la palabra, dejar que la palabra sea la que nos hable. ¿Por qué? Porque recuerden que San Jerónimo dice, conocer la Sagrada Escritura es conocer a Cristo, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios habla en su palabra, es un hablar de amor,
porque lo que aparece en la Sagrada Escritura es una historia de amor de Dios que expresa su pasión por nosotros. Es un Dios enamorado de los hombres, que se acerca, que lo abraza, que hace una fiesta cuando se acerca a Él. Y eso es lo que hace Dios. Vamos a meditar otro texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versos del 1 al 8. La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: navega lago adentro y echa las redes para pescar. Replicó Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Lo hicieron y captaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Llegaron y llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Fíjense bien, aquí hay una relación de redacción íntima entre el evangelista San Lucas y el evangelista San Juan. Porque en la primera parte de este episodio del Evangelio, ¿sí?, Simón le dijo: Maestro. Lo mismo que los discípulos de Juan, Andrés y el discípulo desconocido, le dijeron: Rabí, Maestro. Así se dirigieron a Jesús. ¿Por qué? Porque no habían convivido con él, no habían permanecido con Jesús todavía. Y los discípulos solamente lo habían visto, pero superficialmente. Por eso lo reconocían como un maestro, decían maestro. San Juan dice Rabí y San Lucas dice maestro. Les dice: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Fíjense bien que dice después: pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Fíjense bien, la palabra de Jesús tiene autoridad y tiene poder. Echan las redes y entonces pescaron tal cantidad de peces que casi se rompían las redes y la barca se hundía. Cuando Simón ve eso, descubre, después de ese encuentro con Jesús, después de ese permanecer con Jesús, después de escuchar y obedecer la palabra de Jesús, solo después, ya no le dicen maestro. Fíjense cómo se expresa Simón. Dice: al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor. Ese Señor es Kyrio. Kyrio, Señor Dios, significa Dios, Señor Dios. Kyrio, ya no maestro, sino ya es, después del encuentro, después de permanecer con él, Pedro fue capaz de ver más allá de lo que sus ojos físicos logran captar. Pedro fue más allá de esa visión y ve en Jesús a Dios mismo. Dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y aquí es muy importante destacar que cuando el hombre se encuentra con Dios, no solamente el hombre conoce a Dios, sino se conoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre conoce más profundamente a Dios, porque quiere estar con Él, porque quiere adorarlo, el hombre reconoce entonces su miseria, su pequeñez, su pecado, su debilidad. Y en el reconocimiento de su pecado, reconoce la grandeza del amor de Dios. Así es la lógica del encuentro con Cristo nuestro Señor.
Y es lo que provoca nuestro Señor. Lo mismo en el Evangelio, en la primera lectura de San Juan que escuchamos, cómo Andrés le dijo rabí, ¿sí? Y después de haberle dicho rabí, más adelante en el versículo 40, en el versículo 41, estamos en el primer capítulo de San Juan, en el versículo 41 dice: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Ya no es el rabí. Después de permanecer con Cristo, ya no es el rabí. Ahora hemos encontrado el Mesías. Es el Mesías esperado. Es el Hijo de Dios. Es el Cristo, el ungido del Señor, el enviado del Señor. Ya no es el rabí. Eso es lo que provoca. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios nosotros? Resumiendo, escuchando su palabra. 2, permaneciendo con Él. Permaneciendo con Él. Cuando escuchamos y permanecemos con Él, somos capaces de verlo. Fíjense bien, esto es lo que dice el Evangelio que escuchamos. Y entonces, ¿qué sucede después? Versículo 51, es el último versículo del capítulo 1 de San Juan. Cuando Cristo se encuentra con Natanael, dice al final: les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Verán el cielo abierto. ¿Dónde podemos ver ese cielo abierto donde bajan los ángeles de Dios, bajan y suben sobre el Hijo del Hombre? Hermanos, para nosotros los católicos, esa visión se logra plenamente en la Sagrada Eucaristía. Un misterio de amor, un misterio de un amor apasionado de parte de Dios, porque Él se entregó y se quiso quedar en las especies eucarísticas de pan y de vino. Y entonces ahí en la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía hace que el cielo se abra, descienda el Hijo por medio de su Espíritu y el Padre lo permite, y se hace comida, se hace pan, se hace sangre, se hace vino, se hace Eucaristía, significa entrega por amor. Y cuando nosotros, antes de la consagración, simplemente reconocemos como pan y como vino. Después de la consagración, cuando nosotros vamos a comulgar, ya no decimos el pan y el vino, decimos, cuando nos dicen cuerpo de Cristo, nosotros respondemos amén. Ese amén significa que yo soy fiel a lo que Cristo ha revelado. Cuando dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Creemos en la palabra de Dios que se transmite firme y sólidamente a lo largo de todos los siglos, porque es palabra de Jesús. Y nosotros por eso creemos en la Eucaristía, porque Cristo la instituyó, porque Cristo la quiso. De modo que la Eucaristía es la expresión de la sabiduría, del amor de Dios por los hombres, que quiso acompañarnos. Jesús le dijo a sus apóstoles, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Él sigue presente en la Eucaristía y es fiel a su palabra y está hasta el fin del mundo con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Dice San Juan, fíjense qué bonito, les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿es posible ver a Dios? Sí es posible, hermano. De hecho, en la experiencia fenomenológica de la vista, de la visión, ¿cómo se elabora una visión? Para nosotros, para que podamos ver nosotros, necesitamos de los otros sentidos, como el tacto, por ejemplo. Estamos en el tacto. No podemos nosotros ver bien si no hemos tenido una familiaridad con el tacto, porque si no tenemos familiaridad con el tacto, no vamos a saber nosotros captar cuándo es una realidad y cuándo una imagen. Entonces, si cerramos los ojos y tocamos, con el tacto nosotros vamos rodeando la cosa que estamos conociendo y vamos fabricándonos una idea. La visión nos ayuda a reforzar el tacto, la experiencia. Por eso un gran filósofo, llamado el Estagirita, Aristóteles, decía que los dos sentidos superiores son
la vista y el oído. ¿Por qué le dice los sentidos superiores? Porque es de gran alcance. La vista, podemos ver, por ejemplo, salimos en una noche de luna llena, vemos la luna blanca, bonita, podemos verla desde lejos. Obviamente no conocer a profundidad lo que hay dentro, pero sí logramos ver. Y de hecho ahorita hay herramientas de la técnica que nos ayuda a ver lo más grande o a ver lo más pequeño que a nuestra simple vista humana somos incapaces de ver. Entonces, sí es posible ver a Dios. Ya hemos dicho, ya hemos reflexionado. Por eso, para nosotros, la autoridad más grande para ver a Dios es a través de su palabra, no a través de otras voces que lo único que nos hace es confundir o nos pervierte. El Salmo 34, 33 dice, mírenlo, dice, gusten y vean qué bueno es el Señor, feliz quien se refugia en Él. Aquí aparece otra vez, miren, dice, gusten y vean qué bueno es el Señor. ¿Somos capaces de ver a Dios, el Señor? Claro que sí, cuando escuchamos su palabra y cuando permanecemos con Él. Por eso es muy importante en la actualidad acercarnos a la iglesia para que esa permanencia del Señor se familiarice con nosotros. O sea, por eso a veces decimos, es que yo no veo a Dios, yo no veo a Dios porque no me hace milagro. No ves a Dios porque te falta escuchar su palabra. Y no puedes tener fe si no escuchas la palabra de Dios, porque la escucha de la palabra de Dios provoca la fe, suscita la fe. La fe no se puede dar espontáneamente, ni por generación espontánea, ni elaboradamente. La fe se da solamente cuando se escucha la palabra. San Pablo dirá, ¿cómo vamos a creer si no hay quien nos predique? Por eso es importante la palabra y la predicación, y todos estamos llamados a la predicación, a predicar nuestro Señor. Pues este es el mensaje, queridos hermanos, de este tema. ¿Cómo podemos ver a Dios? Esta es la pregunta, ya la hemos respondido. Cada uno de nosotros tiene que crecer más en esa visión de Dios. Acerquémonos a estas palabras santas que nos ayuda a ver a Dios desde el corazón de Dios. Podemos ver a Dios desde el corazón de Dios y ver al hombre desde el corazón de Dios. Solamente podemos llegar así. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento del corazón del hombre? Conociendo el corazón de Dios. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento del corazón de Dios? Conociendo el corazón del hombre. Son dos realidades inseparables, porque la belleza de Dios resplandece en cada ser humano, por muy frágil, por muy débil que sea el ser humano, por muy enfermo que esté o que esté encarcelado, ahí brilla y resplandece también el amor de Dios. Pues nos da alegría que nos hayan acompañado hasta este momento de la transmisión, y pues les deseamos que la pasen bien y que tengan una bonita noche. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches a todos. Igualmente, Padre.